Las palabras que dirigió a Donald Trump la obispo Marianne Edgar Body desde el púlpito de la Iglesia Episcopal en Washington sorprendieron por la valentía, el atrevimiento y la oportunidad justo un día después de la posesión presidencial, pero es el primer acto de una reacción que los analistas creen que será habitual en ese país. Los activistas que rechazan las políticas restrictivas del gobierno serán cada vez más notorios. Pero a la vez también empiezan a ganar espacio en pantallas los miembros QAnon que recobran su libertad tras 27 meses de detención por la toma del Capitolio y que defienden las posturas de Trump. ¿Cómo sobrellevará Estados Unidos tal polarización política? Hablamos con una periodista de la NPR de Estados Unidos que ha registrado las primeras redadas migratorias en Chicago y quien cuenta cómo se están reorganizando los activistas. También con dos analistas acerca de las órdenes que ha tomado Trump en ese sentido. Hoy es jueves 23 de enero. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. Este era un extracto del sermón de la obispo Marianne Edgar Body, que escuchó tanto el presidente Donald Trump como su familia y acompañado también del vicepresidente J.D. Vance, quienes no podían ocultar su cara de sorpresa y de rechazo a las palabras de esta mujer que tomó la vocería. Dijo después en una entrevista que tenía que decir algo, que no se podía no decir lo que tenía que decir en su discurso. Y en ese sentido se ha empezado a manifestar una serie de seguidores de la obispo, también de gente que la recrimina por haber hecho esto, por haber, dicen, politizado el púlpito. Pero al mismo tiempo también se empiezan a escuchar las voces de otros personajes, como por ejemplo el llamado Shaman QAnon, Jacob Chansley, quien es recordado por ser aquella figura con ese casco con cuernos y vestido de manera salvaje que lideró la toma del Capitolio del 26 de enero de 2021 y quien es uno de los que van a ser liberados por la nueva orden de Donald Trump de liberar a quienes participaron en esa toma, los que estaban con armas, entre otros. Esto dijo en una entrevista, un fragmento de lo que dijo en una entrevista para la BBC de Londres. You wrote on X, after you'd heard the news, "Thank you, President Trump. I'm gonna buy some mother effing guns." Because presumably now your record has been wiped clean, you are allowed to buy guns again. Is that what you're going to do? Have you gone out and bought them already? Oh, yeah. Well, I want you to think about something. The mockingbirds in the media and the government demonized me. They made me social pariah. They attached things like QAnon, conspiracy theorist, white supremacist, insurrectionist, racist, homophobe, terrorist. They attached all those labels to my image, and then they imprisoned me for 27 months, 10 and a half in solitary confinement. En una traducción ligera, básicamente la periodista le pregunta que por qué escribió en Twitter que al salir de la cárcel le da gracias a Trump y dice voy a comprar unas jodidas armas. Y él dice, ¿por qué no? Si los medios me persiguieron, si fui injustamente detenido y puesto en prisión durante 27 meses. La polarización en Estados Unidos no es nueva, pero estas voces empiezan a cobrar más protagonismo. Y se cree, según ciertos analistas, que se va a despertar un activismo político que ha estado siempre ahí. Estados Unidos tiene un historial larguísimo desde los años 60 con Abby Hoffman, por ejemplo, y el movimiento de los 7 de Chicago, entre otras. Pero, ¿qué va a significar en este punto que se levanten diferentes voces a manera de protesta? Jasmine Gartz es una periodista argentina que trabaja para la NPR, la National Public Radio de Estados Unidos, y que se encuentra en estos días, cubre temas de migración y se encuentra en estos días en Chicago, en donde están ocurriendo las primeras redadas, de las que hablaremos ahora más adelante, las primeras redadas migratorias y el fenómeno que hay detrás de esto.
pero también le quisimos preguntar a ella porque también ha visto de cerca los movimientos activistas en Nueva York y el comportamiento de diferentes grupos que han sido muy activos desde Black Lives Matter, entre otros, para entender un poco qué está ocurriendo en este momento, cómo se siente en este momento esa energía en Nueva York. Siempre ha habido un activismo muy, muy fuerte acá en Estados Unidos, en particular en términos de inmigración y derechos del inmigrante. Creo que una de las cosas que ha habido un resurgimiento de ese activismo ahora, por supuesto, realmente se ha vuelto como a encender esa mecha. Y creo que una de las razones por las cuales se ha vuelto a encender ese activismo es que los activistas migratorios realmente se sienten abandonados por ambos partidos políticos. Casi todos los activistas con los que yo he hablado sienten que los demócratas abandonaron a los inmigrantes y los republicanos también. ¿Por qué? Bueno, en las últimas elecciones presidenciales, para competir con los republicanos, los demócratas pasaron una serie de leyes bastante duras contra los inmigrantes y también Kamala Harris se presentó como una potencial presidenta que iba a ser, se presentó como una candidata a presidenta que iba a ser muy dura con respecto a la inmigración y la frontera en México, entre México y Estados Unidos. Entonces, la mayoría de los activistas con los que yo he hablado, en su mayoría, los activistas con los que yo he hablado me han dicho que se sienten abandonados por el Partido Demócrata y por el Partido Republicano, ni hablar. Entonces, ha habido un resurgimiento tremendo. Yo en este momento estoy en Chicago, donde se rumorea que va a haber redadas masivas y es impresionante el nivel de educación que tienen los inmigrantes aquí acerca de sus derechos. He hablado con inmigrantes aquí que conocen absolutamente a fondo sus derechos legales, qué hacer si hay una redada, qué hacer si están detenidos. Realmente los activistas en Chicago han hecho un trabajo a fondo acerca de educar a los inmigrantes. Y eso habla mucho de no es un activismo nuevo, es un activismo que lleva décadas acá. Imagínate que hay comunidades en Chicago que están desde los 80s, estas comunidades inmigrantes. Esta polarización que se está viviendo en Estados Unidos pues no es nueva, pero parece radicalizarse más con todos estos movimientos, los liberados de la toma del Capitolio, pero también lo que se vivió con la Obispo Body y pues lo que se está desprendiendo de ahí. ¿Cómo se vive esa polarización a diario en Estados Unidos, desde allá, desde donde usted está? Yo creo que más bien lo que ocurre es una fragmentación casi a través de líneas geográficas en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, hay comunidades que se sienten absolutamente aterrorizadas. Yo hoy pasé tiempo en una comunidad acá en el estado de Illinois, donde conocí gente que tiene un cuarto de emergencia en el sótano para esconderse. Eso no es algo que yo inventé, es algo que lo vi hoy. Gente que está preparándose para no abrir la puerta si le tocan la puerta en el medio de la noche, la policía migratoria. Viven aterrorizados. De esa situación, una persona que está viviendo en Nueva York, una ciudad extremadamente demócrata, nunca se enteró. Entonces está súper fragmentado todo y suele ser a través de líneas geográficas. Y también depende mucho de a quién se lo preguntes eso, ¿no? Hoy de repente hablé con un inmigrante mexicano hoy que me contó de una experiencia de ir a un almacén a comprarse un refresco con su esposa y que un señor blanco norteamericano empezó a hacer comentarios sobre los inmigrantes mexicanos y que ya Trump se iba a encargar. Y ese comentario
la gente inmigrante acá la vive a diario, por ahí eso tampoco lo ven o lo escuchan otras personas, pero para el inmigrante esa polarización es muy clara y es muy obvia, ese desdén, esa amenaza constante. Y eso sí, la gente inmigrante lo ha vivido aquí. Para esto vamos a hablar con el profesor estadounidense Dorian Cantor, politólogo y jurista proveniente de Washington además, pero es profesor en la Universidad Javeriana, también con especializaciones en diferentes universidades. Y queremos preguntarle un poco sobre este fenómeno de estas voces que empiezan a saltar públicamente. Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, lo que está pasando en Estados Unidos es un fenómeno muy interesante, ¿no? Hemos visto en todo el mundo realmente que partidos de la derecha, partidos de la ultraderecha, partidos iliberales, movimientos iliberales tienen muchos éxitos en elecciones, y esto hemos visto, por ejemplo, en el surgimiento del partido AfD en Alemania. Por ejemplo, también en Países Bajos, ¿no? En Canadá también va a ganar el candidato de los conservadores. Yo soy originalmente canadiense, entonces eso también es algo que me preocupa mucho. Sí, realmente es interesante en ambos lados, ¿no? Lo que está pasando. Todo el mundo ha visto el arzobispo, creo, que ya advirtió a Donald Trump, como usted dijo, a través del púlpito, sobre la protección de personas que son poblaciones vulnerables, ¿no? Eso también, digamos, la manera que Donald Trump se ha expresado en las órdenes ejecutivas que ha firmado. Estamos viendo que como algo que es un denominador común en todos los partidos de la ultraderecha alrededor del mundo, que primero siempre atacan esas poblaciones muy vulnerables, por ejemplo, las personas trans, las mujeres. Por ejemplo, el derecho al aborto en muchos países está bajo ataque. Eh, y como mencionaste también, el tema lo que Trump llama J6, ¿sí? El 6 de enero, eh, que Trump firmó una orden ejecutiva que liberó a todas esas personas de cualquier culpabilidad, o también cualquier proceso legal, porque también involucra personas que todavía no estaban en un proceso legal, ¿no? Eso es un fenómeno como común en Estados Unidos, que el partido que en un momento no está en la mayoría en el Congreso, no tiene la Casa Blanca, ese partido normalmente ve un incremento en la financiación de movimientos, centros de investigación, eh, digamos, empresas de abogados que después empiezan procesos legales. Ven normalmente más financiación, ¿no? Porque es un fenómeno, digamos, normal que, por ejemplo, ahora seguramente vamos a ver que las organizaciones de la izquierda, o el centro izquierda en Estados Unidos, van a ver más financiación. Hay muchas organizaciones en la izquierda, en Estados Unidos. Hoy en día en Estados Unidos, como es un poquito difícil decir cuál organización está en la izquierda y cuál organización en la derecha, porque las organizaciones que representan, digamos, la constitucionalidad, Donald Trump etiqueta normalmente como organizaciones de la izquierda, ¿cierto? Eh, entonces, por eso que es que personas como Liz Cheney, la hija de Dick Cheney, que era vicepresidente de George W. Bush, de repente se encuentra una representante de la izquierda, aunque es de la ultraderecha tradicional en Estados Unidos, ¿no? Eh, eh, sí, entonces eso es algo interesante ahora lo que está pasando en Estados Unidos. Hemos visto un movimiento fuerte en la izquierda, o organizaciones que representan, digamos, el imperio de la ley o rule of law, eh, que
Desde hace más o menos 2017, 2018 empezaron como un movimiento fuerte de organizar diferentes grupos, unir como diferentes grupos. Eh, Tenemos organizaciones como una organización se llama Alumni 43. Ellos son representantes de la Casa Blanca de George W. Bush, que son lo que nosotros llamamos Never Trumpers, ¿sí? Eh, Donald Trump dice que esos republicanos que ahora están en contra de él son rhinos, Republicans in name only, entonces republicanos que solamente tienen el nombre, pero no representan los valores del partido ahora mismo. Eh, También tenemos una organización que se llama Protect Democracy, tiene muchas personas de alto perfil que han organizado mucho a través de Zoom, a través de Meetup, varias plataformas. Un movimiento que nos pareció muy fuerte en 2020 cuando ganó Joe Biden. Esta vez parece que, digamos, la base de votantes de Donald Trump es mucho más grande que tenía antes. Aumentó mucho su apoyo entre los afroamericanos, los latinos, los jóvenes. Y es por eso que me parece muy peligroso esa orden ejecutiva que firmó Donald Trump, que dio impunidad a todas las personas que participaron en January 6th, ¿no? Eh, 120 policía resultó herida el 6 de enero de 2021 y, y ahora es algo, lo que eso es una situación que me parece muy peligrosa, que Donald Trump como presidente puede usar puede perdonar personas, es un poder muy peligroso de la oficina del presidente de Estados Unidos, porque realmente se puede usar, se puede abusar en maneras que estamos viendo. ¿Sí? También podríamos ver una situación donde el presidente Trump perdona a sí mismo. ¿Sí? Por cualquier cosa que hace en la oficina del presidente, aunque después de la sentencia de la Corte Suprema ahora no hay muchas cosas que el presidente no puede hacer bajo la sentencia del Corte. De acuerdo. Profesor, Estados Unidos, pues primero es símbolo de una cultura basada en el respeto a las libertades y la promoción de las libertades personales. El presidente Trump plantea pues toda esta discusión sobre los sexos y la obispo, uno de sus mensajes claros es este. En un Estados Unidos en el que hace años veíamos la explosión del Black Lives Matter y otros movimientos, pero ese muy simbólico particularmente que podríamos comparar con el estallido social colombiano, ¿no? Es decir, que ha generado cambios y eventos importantes. ¿Se puede prever en este punto que con lo que está ocurriendo y con estas señales que ya salen casi que al segundo y tercer día, va a haber una suerte de probablemente un nuevo, no lo llamemos estallido social porque probablemente es muy atrevido en este momento decirlo, pero sí de manifestaciones al estilo de Black Lives Matter? Sí, puede ser, es probable. En Estados Unidos tiene una larga historia de movimientos y una larga historia de movimientos que se oponen al partido en poder o al presidente. Eh, en este momento el problema es que según un reporte que produjo la organización que se llama Protect Democracy, ese reporte se llama The Authoritarian Playbook, entonces como el libro de las personas que quieren ser dictadores, ¿no? Y entonces, según ese libro, uno de los puntos más peligrosos de la presidencia de Donald Trump es que él podría desplegar los militares para, si Estados Unidos en los próximos años ve muchas protestas. Realmente lo que pasó en el primer día en la oficina de Donald Trump, el primer día de su mandato,
es que él firmó muchas declaraciones de emergencia, ¿no? Emergencia en la frontera con México, pero también una situación de emergencia energética. Lo que puede llegar a pasar es que Donald Trump podría firmar aún más declaraciones, más órdenes ejecutivas, y esos poderes de emergencia podría usar las fuerzas militares de Estados Unidos para ponerse contra de las protestas que podrían pasar. Sí podríamos ver protestas, pero ya vimos protestas durante su primer mandato. Eso fue realmente algo preocupante porque en los 80 sí vimos eh, muchas acciones policiales en Estados Unidos que fueron en contra de los derechos civiles de las personas que estaban protestando contra el gobierno. Pero en los últimos como 40 años no hemos visto eso y es por eso muchos estadounidenses cuestionaron las acciones de Donald Trump. Por ejemplo, cuando tomó esa foto en Washington, D.C. con la Biblia, y por eso usaron fuerzas policiales muy fuertes. Eh, Esto es algo que muy probablemente vamos a volver a ver. Eh, y más porque, como mencionaste, ahora ya estamos viendo que Donald Trump no está intentando esconder que su gobierno no va a reconocer muchos movimientos muy importantes de derechos civiles, por ejemplo, las personas trans, las personas LGBT, las mujeres, y seguramente van a encontrar más enemigos, digamos, del Estado eh, a lo largo de su segundo mandato. En ese sentido, pues también se ha convertido en caballo de batalla dentro de todas estas conversaciones las etiquetas estilo QAnon por un lado, estilo woke por el otro. Nosotros desde Colombia apenas escuchamos esas referencias, pero no las entendemos en su totalidad y seguramente aquí no las podemos abarcar en su totalidad, pero pareciera que se estuviera dividiendo en señalar, por ejemplo, lo hizo Trump con la obispo, señalar los del movimiento woke, ¿no? Sí, lo que está pasando con los movimientos iliberales es que cualquier ideología que no esté de acuerdo con su cosmovisión etiquetan como woke. ¿Sí? Woke, eh, sencillamente, para entender qué significa eso, es una persona más o menos progresista, una persona que reconoce los derechos humanos de personas que no, digamos, no están de acuerdo con su ideología política, personas que, digamos, quieren proteger el derecho a la expresión a libertad de expresión, que no quieren quitar libros de las bibliotecas, que está pasando en muchos estados conservadores. Um, y claramente, hoy en día, por ejemplo, las personas que están luchando por los derechos iguales igualitarios de las personas LGBT, trans, mujeres, etcétera, etcétera, ya tienen esa etiqueta de woke. Por el otro lado tenemos QAnon, ¿sí? QAnon es un movimiento de la ultraderecha, alt-right, es también un fenómeno global. Y QAnon es una organización o es una colectiva, digamos, de personas que están promoviendo muchas falsedades, ¿sí? Pero hoy en día esa organización tiene personas con perfiles muy altos, por ejemplo, Elon Musk. Aprovechemos para hablar precisamente del tema de los latinos y las políticas internacionales que ha tomado Donald Trump en los últimos días. Para eso hemos citado al profesor Federman Rodríguez, quien es coordinador de la licenciatura del programa de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación. Placer estar aquí con ustedes. Lo primero es, digamos, el plano general. ¿Cómo ve usted, aunque este tema es muy amplio, pero digamos a vuelo de pájaro, cómo ve usted
la política que ya asumió en estos 3 días de gobierno el presidente Donald Trump. Por cierto, la revista The Economist dice que este es un giro de 80 años con respecto a lo que era esa política de Estados Unidos. ¿A qué se refiere? Pues yo pienso que en este momento nosotros tenemos varios elementos de juicio. Creo yo, el principal de ellos tiene que ver con lo que se dijo en el discurso inaugural. En el discurso inaugural, obviamente muchos de los temas que se abordaron en el discurso, él los había señalado en la campaña, y también muchos de esos temas pues coinciden con las decisiones que él tomó en su primera administración. Pero si nosotros tenemos como marco el discurso junto con las órdenes ejecutivas que firmó seguidamente, nosotros encontramos una política exterior bien particular. Carlos, usted señalaba que se está revisando 80 años de historia en materia de política exterior y también en materia de política interna. Eso es cierto, pero esto no implica una desconexión total con la tradición de la política exterior estadounidense, porque hay unas referencias, si uno mira el discurso, hay unas referencias a unas orientaciones que vienen desde el siglo XIX. En particular, hay que recordar allí el destino manifiesto. El destino manifiesto en Estados Unidos, pues le sirvió a los Estados Unidos para expandir su territorio. Hay una serie de planteamientos, por ejemplo, la posición en relación con Groenlandia, en relación con el Canal de Panamá. Curiosamente, no mencionó a Canadá en el discurso, pero sabemos que la anexión de Canadá es otra de las propuestas bastante inusuales. Y todo eso en términos de seguridad económica. Entonces, allí está una orientación que es el destino manifiesto. También hay una política que curiosamente los republicanos adoptaron a comienzos del siglo XX, que es el aislacionismo. Donald Trump se va a aislar de unos temas claves, por ejemplo, la guerra en Ucrania, la promoción de los derechos humanos y la democracia en el mundo. Decisiones, por ejemplo, en relación con el cambio climático, la manera como Estados Unidos nuevamente vuelve a salirse del Acuerdo de París. Todas esas decisiones están enmarcadas en lo que nosotros conocemos como aislacionismo. Pero también nosotros vemos una doctrina que es el excepcionalismo, que está basada en el orgullo de Estados Unidos. Como los últimos minutos del discurso está asociado a la manera como se construyó Estados Unidos, y él evoca nuevamente el orgullo de lo que hicieron los colonos en el territorio estadounidense, y todo esto enmarcado con lo que ha sido American First, que es básicamente poner a los Estados Unidos por encima de cualquier cosa, y eso conlleva una diplomacia transaccional. Entonces, frente a lo que decías, Carlos, estoy totalmente de acuerdo. Es una revisión de 80 años de historia, pero no quiere decir que no lo hayamos visto antes en la historia de los Estados Unidos. Hay que referirse al siglo XIX y mirar la combinación particular de este tipo de orientaciones. De acuerdo, profesor. De todos modos, de lo primero que ha planteado Trump sentado ya en el poder, pues uno de eso tiene que ver con la migración, con los indocumentados, con también la ciudadanía por nacimiento. Es decir, hay un montón de temas migratorios que nos tocan directamente. ¿Cómo ve usted hasta este punto las decisiones que ha tomado el presidente Trump en ese sentido? A mí me parece que aquí un marco importante para analizar la posición frente a la migración no solamente es la protección de la economía estadounidense, la protección de los estadounidenses, la protección de los trabajadores, que ese básicamente ha sido el- la bandera desde la primera administración, sino también hay una alta dosis de populismo. Digamos, cuando uno piensa en el populismo, este consiste en establecer una distinción moral entre el pueblo puro, ¿no?, que se presenta de manera homogénea y virtuosa, versus una serie de aliens. En inglés eso tiene una connotación especial, una serie de extranjeros. Él dice, no, ellos vienen
de instituciones mentales, son criminales, etcétera. Entonces hay una distinción y eso es una forma de populismo excluyente. Hay otras formas de populismos, por ejemplo, en América Latina, para orientar a la audiencia, en América Latina el populismo de izquierda es un populismo incluyente. Este populismo es un populismo excluyente. Entonces, en el marco de esta visión sobre el populismo es como nosotros debemos enmarcar la postura frente a la migración. Eso, pues, eh, va a tener una serie de consecuencias. La declaración de emergencia en la frontera sur, pues, es muy problemática. Ya ha habido reacciones por parte de México. Eso va a conllevar, y ya lo hemos visto, una crisis humanitaria que afecta a toda Centroamérica. Es una situación bastante difícil que combinada con populismo y sobre todo alejado de lo que significa la migración para los Estados Unidos, va a tener unas consecuencias para la economía. Aislarse del comercio, como lo ha planteado Estados Unidos, Donald Trump, con el proteccionismo y aislarse o proteger al pueblo estadounidense de esta manera de la migración, satanizando la migración, puede tener unas consecuencias bastante graves. Una de esas primeras medidas es enviar, dice Fox News, 1.500 soldados a la frontera con México. Es decir, un cierre drástico que ya estamos viendo en las imágenes que llegan por los noticieros internacionales, pues familias que ya ni siquiera han podido cruzar porque tenían una cita para algún permiso de ingreso y básicamente se cerraron las puertas. Es decir, hay un tema ya complejo ahí en la frontera. No nos estamos exponiendo ante un, digamos, nuevo conflicto diferente. Es decir, esto no va a crecer en otra dirección o qué va a pasar ahí, porque eso puede ser violento e incluso trágico además. Así es, Carlos. El asunto, o sea, la migración es una problemática que tiene unos factores estructurales muy profundos. Tiene que ver con la situación en Centroamérica. La frontera entre México y Estados Unidos siempre ha sido muy compleja. Ahí nosotros encontramos también carteles, organizaciones criminales que además han sido declaradas como grupos terroristas entre las distintas órdenes ejecutivas que firmó Donald Trump. Está esa, la de convertir estas organizaciones en grupos terroristas, que implica una militarización de la respuesta en relación con la migración. Obviamente nosotros debemos analizar distintos enfoques, ¿no? Porque este es un extremo de la posible respuesta. La otra, obviamente, es el de la flexibilidad. Yo creo que ahí uno debe mirar cuán complejo es la migración para mirar los efectos nocivos que pueden tener medidas extremas. Las medidas que ha tomado Donald Trump está al otro lado del espectro. ¿Sí? Y eso tiene unas consecuencias negativas. Cuando se militariza un fenómeno, pues eso tiene unas consecuencias en términos humanitarios muy grandes. ¿Hay alguna forma de proyectar cómo se va a transformar eso año tras año en el gobierno Trump? Sí, desde luego. Yo pienso que hay varios factores que uno debe mirar. Primero, estamos hablando de un sistema federal. Esto es bien importante señalarlo. Hay un rol que tienen los gobernadores, sobre todo de los estados del sur. Por ejemplo, Florida tiene una legislación que protege a los migrantes. Siempre va a haber una negociación entre el nivel federal y el nivel estadual en los Estados Unidos. El sistema político estadounidense se está renovando cada 2 años. La Cámara de Representantes se está renovando cada 2 años. Y en este momento, obviamente, las fuerzas apoyan a Donald Trump. Hay mayorías en el Senado y en la Cámara de Representantes. Pero, digamos, las presiones de las audiencias, de lo que representan los congresistas en los Estados Unidos, también pueden hacer que la balanza empiece a apuntar en un sentido diferente, ¿sí?
También está el Poder Judicial. El Poder Judicial es importante. Y también las leyes federales que hay sobre este tipo de temas. Es decir, hay muchas decisiones que toma Donald Trump sobre determinados temas. Aquí estamos hablando de la migración, pero el sistema político estadounidense es muy complejo y el presidente tiene que lidiar con distintas fuerzas. El cambio va a estar dado por eso. Y además, pues el cambio también va a estar dado por la misma crisis humanitaria que que esto va a suscitar. Hemos visto a lo largo de esta semana y digamos, lo predecían algunos analistas, decían esto le va a dar fuerza también a un activismo que se va a manifestar en torno a proteger a los migrantes, en torno a los derechos de la comunidad LGBTI. Es decir, empiezan a verse las voces y vimos la de la obispo Bori, que pues ya se hizo notar en todo el mundo, es decir, desde el púlpito. Entonces, quería preguntarle por eso, porque además también ya se empiezan a escuchar las voces de los ex-QAnon, es decir, o más que ex-QAnon, de los integrantes del grupo que se metió al Capitolio ese fatídico 6 de enero. Empiezan a convertirse en nuevos protagonistas, ¿no? Así es, así es. Estados Unidos tiene una historia muy particular que uno puede rastrear incluso hasta la guerra civil, pasando por el movimiento de los derechos civiles. Es una sociedad dividida, es una sociedad en la que hay concepciones del mundo muy distintas y con Donald Trump eso se ha profundizado, ¿no? Donald Trump obviamente llega con una mayoría, o sea, la victoria de Donald Trump fue evidente, pero no quiere decir que esa otra parte de los Estados Unidos esté aceptando completamente las medidas que va a tomar Donald Trump. Y claramente va a haber activismo de ambas partes. Y Donald Trump, con su discurso, un discurso populista, un discurso que divide, pues va a agudizar ese tipo de manifestaciones, que es algo que inevitablemente debe explicarse histórica y estructuralmente en los Estados Unidos. Vamos a ver muchas reacciones, por lo que digo, por ejemplo, cuando hablamos de la comunidad LGTB, pues hay leyes federales que protegen sus derechos. Entonces, este activismo no va a ser solamente activismo político, sino que va a haber procesos judiciales que van a ser decisivos para dirimir estas diferencias. Muchos de los avances políticos en los Estados Unidos han pasado por los tribunales, no solamente por las leyes que aprueba el Congreso, sino por las decisiones que toman los tribunales. Eso significa que en algún punto, si un estado dice yo no acepto que usted me imponga que ahora no solo son dos sexos, cuando nosotros ya habíamos legislado en torno al tema, si ese es el escenario, bueno, ese es un escenario hipotético, pero digamos eso extenderá, según dice usted, a otras decisiones. ¿Eso puede pasar? Es decir, que bloqueen desde un estado la decisión. Sí, es posible. En muchos temas, por ejemplo, derechos reproductivos, aborto, derechos de la comunidad LGTB, migración. Es que es un sistema muy complejo en el que los estados tienen pues autonomía. Incluso pues Donald Trump en una de sus estrategias fue bajar esto a nivel de los estados. Por ejemplo, cuando él se refiere al aborto, él dice, esta es una decisión que debe adoptarse a nivel de los estados, porque obviamente eso era popular. Tenía, digamos, muchos estados pues aceptaban ese tipo de decisiones, pero eso va a impactar otras, ¿sí? Va a ser una discusión interesante en términos de los que analizamos el federalismo en los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy.
Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.